Bienvenidos al Diario del Bienestar, un espacio donde la medicina estética va más allá de la apariencia. Hoy estaremos abordando un tema que está marcando la conversación en Puerto Rico: la propuesta del Senado para regular la industria estética ante el crecimiento de establecimientos cuya práctica parece insegura. Esta conversación no busca polarizar, sino aclarar. No busca señalar, sino educar. Porque cuando hablamos de estética, también hablamos de salud, de bienestar integral y de responsabilidad. Hoy me acompaña el Dr. Mayol. A ambos nos une la pasión por la medicina de familia y la medicina estética. Compartimos conocimientos, experiencias y hasta pacientes. Aun cuando practicamos en lugares diferentes, nuestro norte es la seguridad de los pacientes. Hoy tendremos con él un diálogo médico abierto sobre regulación, seguridad y estándares clínicos. En este episodio vamos a analizar qué diferencia un procedimiento no invasivo de uno médico invasivo, por qué los inyectables requieren supervisión médica, también qué riesgos existen cuando no hay protocolos adecuados y si esta regulación representa una limitación o una protección para el paciente. Si estás considerando realizarte un tratamiento estético, esta conversación puede ayudarte a tomar decisiones más informadas. Gracias por estar aquí, Dr. Mayol. Muchas gracias a usted, doctora, por la invitación. Claro. A veces escuchamos términos como no invasivo o mínimamente invasivo, como si eso no tuviera riesgo para el paciente. Pero médicamente usted y yo sabemos que no es tan simple. Cuando un procedimiento implica agujas, anestesia o penetrar la piel, ya estamos interviniendo, ¿verdad que sí? Así que desde su perspectiva, doctor Mayol, ¿dónde trazamos esa línea entre lo no invasivo y lo invasivo? Pues precisamente, muy bien que lo mencionas. Hay veces que escuchamos que es algo no invasivo, como bien lo traes al tema. Pero desde el punto en que nosotros penetramos la piel, ya estamos convirtiendo esto en un procedimiento médico invasivo. Y para todo procedimiento médico es importante, cuando ya hay una invasión al tejido y a las estructuras, por ejemplo, de la piel, que número 1, haya preparación, número 2, haya expertise y número 3, entrenamiento en este tipo de procedimientos, porque pueden traer consecuencias que no solamente siempre son estéticas bonitas, también pueden ser consecuencias como complicaciones que hay que bregar con ellas. O sea, que la diferencia no está solamente en cómo lo mercadeamos o cómo le llamamos al procedimiento, sino el nivel de intervención real sobre la persona. Precisamente, ahí es donde recae toda esta polémica de si es invasivo o no invasivo. Perfecto. Y fíjese, muchas personas ven los inyectables como algo rápido, casi rutinario, pero cuando hablamos de anatomía facial, vasos sanguíneos y estructuras profundas, ya el escenario cambia. Es por eso que estos procedimientos no deberían realizarse fuera de un entorno clínico supervisado. ¿Qué usted cree? Precisamente es muy bueno que traiga esta preocupación, porque hemos visto en los últimos tiempos muchísimos lugares donde realizan este tipo de procedimientos en entornos donde no son médicos. ¿Y cuáles son los problemas con esto? Nosotros tenemos que tener un conocimiento profundo de lo que es la anatomía. He escuchado a muchas personas que simple y sencillamente dicen: eso es coger una aguja e inyectarla. Pero no es inyectarla, es lo que está detrás de la piel, es la vasculatura, como muy bien trae. He escuchado incluso de personas que conozco que no tienen la formación en medicina, que dicen: pues si eso no va a suceder nada. Simplemente ponen la aguja, si vas a rellenar, por ejemplo, por decir el surco con una sola piel, y ya lo rellenaste. El problema es que nosotros tenemos la arteria facial, y esa arteria se anastomosa hasta tener comunicación con lo que es la arteria oftálmica. El problema de esto, que mucha gente no conoce, no es simplemente inyectar aquí, es que literalmente podemos dejar a un paciente ciego. Así que tenemos que tener una preparación exhausta en este tipo de procedimientos y sobre todo que siempre hay un médico supervisando estos procedimientos. Qué bueno que habla de complicaciones, ¿verdad? Porque sabemos usted y yo que todo procedimiento tiene complicaciones aun cuando uno domine la técnica o, ¿verdad? Pueda pasar cualquier cosa. Inclusive que el paciente no siga las instrucciones, todas esas variables dentro de un procedimiento médico estético pueden ocurrir. Entiendo. Así que ese efecto físico pues puede afectar al paciente, pero también hay un componente emocional
y de autoestima que también pudiera afectarse cuando esos procedimientos tienen complicaciones y no fueron realizados por personal médico. Precisamente. Muy bien que lo traes. Yo creo que cuando hay este tipo de complicaciones y llegan diferentes pacientes, por ejemplo, tuvieron una necrosis, tuvieron algún tipo de inflamación o una reacción al procedimiento que se realizaron, se crea de alguna forma u otra un disloque, número uno, entre la confianza del paciente al procedimiento que se va a hacer y quizás incluso lo limita a que se siga haciendo otro tipo de procedimiento. Y a nivel emocional tiene un impacto significativo un paciente perder la confianza ya va a tener un impacto a nivel emocional. No solamente eso, el paciente tenía una expectativa de cómo quería quedar, cómo quería que se viera. Cuando todas estas variables se ven afectadas precisamente por un mal procedimiento, el paciente eso le impacta grandemente lo que es la psique. Así que siempre nosotros hacemos ese hincapié en que si se va a realizar el procedimiento, que por favor se lo realicen con el profesional médico. A la clínica llegan muchísimas personas que se hacen procedimientos en un garaje por ahí, en cualquier lugar, y le hacemos, siempre los recibimos, honestamente, sobre todo para bregar con las complicaciones, pero sobre todo, como tú bien mencionabas, para bregar con esa parte emocional, porque llegan literalmente afectados, llegan pensando, pues quizás no debía haberme hecho esto, y no es eso. Sí te lo puedes haber hecho, hay que hacerlo bien y hacerlo como se debe. Sí, yo siempre recuerdo una paciente que estuvo una semana encerrada en su casa porque le pusieron una jeringuilla de filler para labio, toda esa jeringuilla en el labio superior. Wow. Y estuvo con mucho dolor, con mucho, ¿verdad? Muchos síntomas, incluyendo eso mismo de la depresión que le dio eso. Y luego que se le disolvió y se le resolvió su problema físico, ella misma dijo eso mismo, que no quería volver a saber de rellenos ni nada, porque pues ese procedimiento fue traumático, literalmente. Así que es cierto, cuando hablamos de ese bienestar, no hablamos solamente del resultado, sino también de cómo lo que ocurre afecta al paciente. Y eso es nuestra prioridad. En el debate público vemos últimamente que han traído esta regulación que quieren hacer para trabajar lo que son la industria estética, de medicina estética. En medicina, la regulación históricamente propone estándares de cuidado mínimos, ¿verdad? Que se deben cumplirse y eso. Por otro lado, también sabemos que la literatura médica dice que restricciones extremas empeoran el caso porque los pacientes se van a ir al clandestinaje y a hacerse sus procedimientos ocultos. Así que hay que saber cuál es el balance que realmente queremos crear. Desde su perspectiva, ¿cómo cree que podemos asegurar que esa seguridad del paciente se garantice? Lo primero y lo primordial es que debemos hacer que cualquier enfoque que se haga en este tipo de proyectos sea exclusivamente, ciertamente lo que mencionas para la regulación, pero esta regulación tiene que darse dentro de un marco educativo también. Nosotros como profesionales médicos tenemos la responsabilidad de educarnos en los procedimientos que realizamos, de entrenarnos en los procedimientos que realizamos y tenemos que por lo menos fijar unas variables que sean estándares, una educación que sea común entre todos los profesionales que realizamos este tipo de procedimientos. No obstante, como bien mencionaste, quizás la sobreregulación puede permitir o puede llevar a lo que es que varios pacientes vayan a hacerse procedimientos en clínicas clandestinas, como incluso pues, sucede en este momento. Creo que el año pasado hubo alrededor de 20 reportes de clínicas que hacían este tipo de procedimientos. Pero tenemos que hacer el hincapié, y aquí me quiero pues, decirlo de frente. Las esteticistas hacen un trabajo que es primordial, o sea, no podemos de ninguna forma u otra quitarles los trabajos que ellas hacen, por ejemplo, microdermabrasión, microaguja, todos los procedimientos de faciales que ellas hacen. Estos procedimientos se entrenan para hacerlo, obviamente tan pronto, como mencionamos al inicio, pasan esa estructura de la piel, pues ya se convierte en un procedimiento exclusivamente médico y ahí es donde tiene que ir este tipo de proyectos, pero no podemos sin lugar a dudas hacer una restricción masiva en donde ni siquiera ellas pues puedan también tener la práctica que por ley y que por estudio y que por méritos pues también pueden realizar. Sí, tenemos que establecer los límites en donde cuándo llega una práctica de ellas, cuándo llega la de nosotros, pero al final del día trabajamos en conjunto. Yo tengo esteticistas en mi clínica, tengo familiares que son esteticistas, así que tenemos que darle ese sentido a la medicina y sobre todo a cualquier campo en general que trabajamos en integración. Lo más importante ante todo siempre es trabajar no en discordia con otras profesiones
ni otras especialidades, sino trabajar en sintonía para mejorar el resultado del paciente. Ciertamente, el ser multidisciplinario le damos un mejor servicio al paciente y mucho más completo. Y siempre el lenguaje regulatorio, claramente, tener esa línea clara entre procedimientos no invasivos y entonces el que ya es para nivel médico es sumamente importante. Y posiblemente eso es el objetivo principal de esta regulación que se está buscando. Vivimos también en una cultura donde muchas veces el precio es el determinante para el paciente hacerse o no algo. A veces decimos, ¿verdad?, que lo barato sale caro, y eso es muy cierto. Pero cuando encontramos un producto o un tratamiento con un precio demasiado fuera de la norma, tenemos que preguntarnos qué está faltando en ese protocolo. ¿Ese medicamento o ese producto que están usando es aceptado por la FDA? ¿Es aceptado, ¿verdad?, con las regulaciones en Puerto Rico? ¿Cuánto influye esa mentalidad en el aumento del riesgo, doctor? Definitivamente hemos visto que van muchas personas a realizarse procedimientos porque encuentran precios baratos. Y como bien mencionaste, lo barato sale caro. Si usted, y se lo digo, si usted ve un precio, por ejemplo, un precio de lip fillers en $200, eso no es real. O sea, eso completamente es algo irrealista. Número uno, porque los medicamentos o todos estos tipos de productos que nosotros utilizamos están regulados por la FDA. Al tener esa regulación, ciertamente, eso sube el costo de estos medicamentos. Así que hay personas que los consiguen, que los he visto directamente de China, directamente de otros países. Incluso muchos productos vienen de Colombia, que los traen en maletas cuando viajan. Así que si usted ve un precio que es relativamente barato, eso honestamente no es un buen producto, o por lo menos no es un producto que esté regulado por el FDA. Y nosotros nos regimos principalmente por productos que estén regulados. ¿Por qué? Por la seguridad del paciente, que al final del día eso es lo más importante ante todo. Exactamente. Y muchas veces el paciente no sabe ni qué preguntas hacer. Por eso la educación es sumamente importante y es parte de la seguridad y de la regulación. Si resumimos todo lo discutido en protección, en estándares, manejo de complicaciones y claridad profesional, queda claro que la regulación basada en realidades, ¿verdad?, y en competencias del profesional de una forma objetiva benefician al paciente. Doctor Myers, si tuviera que mencionar las razones médicas más importantes que usted entiende que son determinantes en esta regulación clara, ¿cuáles usted diría que son? Número uno, la seguridad del paciente. Entiendo que esto es lo primordial en cualquier regulación o en los procesos regulatorios que se están dando. Para nosotros es bien importante que a pesar de todo, nosotros estamos haciendo todo este tipo de procedimientos, pero nosotros somos médicos y hay un principio médico fundamental que es no hacer daño. Principalmente es en base a esto que debe este proyecto de ley o estas regulaciones que se den basarse en lo que es la protección del paciente. Número dos, crear unos estándares básicos, como bien mencionaba, que todos los profesionales que ejercemos esta profesión tengamos por lo menos unos estatutos básicos por los cuales nos regimos, una educación básica por los cuales nos dejamos llevar. Y número tres, también que se estandarice incluso lo que son cuando hay eventos de complicación, que hay una red de profesionales en Puerto Rico que honestamente pues pueda servir de utilidad para cualquier profesional. Como bien mencionabas al principio, nosotros, a pesar de que podemos tomar certificaciones, a pesar de que podemos educarnos grandemente, no estamos exentos de que nos pase una complicación. Así que en base a esto, nosotros ciertamente debemos desarrollar un organismo o desarrollar una conexión entre todos los profesionales que practican la medicina estética sin importar ninguna especialidad médica, porque el frente común es la educación, la protección del paciente y sobre todo tener resultados que sean buenos tanto para el paciente como para nosotros, para que nos lleguen más, ¿verdad? Que al final del día es lo que queremos, impactar las vidas significativamente de estos pacientes. Claro que sí, yo añadiría más educación estructural del sistema y del mercado. Y esa conexión entre colegas va a redundar todavía más en el beneficio de los pacientes, porque el tú saber que tienes un colega con el que puedes consultar un caso difícil o alguna complicación o miras,
se te acabó la hialuronidasa si necesitas, pues tú sabes que vas a contar con eso. Y eso yo lo he visto mucho en las redes con los médicos, por ejemplo, de Estados Unidos, que trabajan en conjunto y es una comunidad que se apoya mutuamente. Y eso es súper beneficioso para la población a la que servimos. Y me parece súper bien. Definitivamente creo que sí, que todos debemos servir de apoyo uno de los otros. Y creo un tema bien importante y meritorio traer, que incluso lo discutíamos fuera de cámara, lo que es la integración de las prácticas. Precisamente como bien han mencionado, nosotros es bien importante y sobre todo ante la realidad que vivimos en Puerto Rico, hay muchísimos pacientes. Honestamente, hay pacientes para todo el mundo. O sea, así que si nosotros, pues por ejemplo, pongo mi caso, si yo no sé hacer un procedimiento, con gusto los reconozco y los refiero. Hemos tenido, incluso yo he referido pacientes donde ustedes, y es esa dinámica que se da entre profesionales, esa conexión entre, pues saber, mira, quizás yo no sé hacer esto, de los refiero, o incluso reconocer el punto de que maybe lo puedas hacer mejor y yo los refiero allá también. Así que es esa conexión que bien menciona, que se ve en otros lugares del mundo, no solamente en Estados Unidos. Tenemos experiencia que en España se formaliza lo que es la medicina estética como una especialidad y ahí hay unas regulaciones, pero sobre todo esa interconexión de conocimiento, que nosotros podamos traerlo también aquí, que nos sentamos simple y sencillamente en confianza. Y sobre todo no sentirnos amenazados por otras prácticas. Eso es bien importante. Al final del día somos colegas y como colegas tenemos que trabajar en conjunto. Claro que sí. Y los pacientes pues hacen conexión con los médicos de una manera especial y pues no importa que puedan ser, ¿verdad?, una eminencia o lo que sea, si ese paciente hace conexión con otro médico, eso es lo más importante, esa conexión médico-paciente. Así que el doctor Shinobei siempre, yo lo admiro mucho porque él es súper talentoso y pues trae mucha educación. Y él siempre dice que la gente como quiera va a hacer las cosas. Y su responsabilidad es enseñarlo de una manera que lo hagan de una forma segura. Y para mí, por eso yo lo admiro mucho, porque no tiene miedo de compartir sus conocimientos, no se ve amenazado a su práctica, es súper exitoso en todo lo que hace. Y eso no ha minado su éxito. Todo lo contrario, hace que lo admiremos más. Y yo creo que esa parte es bien importante en crear esta comunidad de apoyo entre profesionales. Ahora bien, si alguien está considerando hacerse un procedimiento esta semana, por ejemplo, ese resultado que desea el paciente, queremos decirle, pues mire, es importante que usted sepa quién evalúa su caso, qué credenciales tiene esa persona y sobre todo si domina la destreza de manejar complicaciones del procedimiento que se haga. Así que desde su perspectiva, ¿cuál es el primer paso que usted le diría a ese paciente que busca atención? Precisamente, si se va a realizar un procedimiento, lo primero es determinar si ese procedimiento es médico o no. Si es un procedimiento médico, es bien importante que acudir a un médico. No podemos acudir a una persona que no es médico para hacernos procedimientos médicos. Después de eso, es bien importante la credencialización o que ese paciente esté entrenado básicamente en el procedimiento que va a realizar. Y como bien mencionaste, que pueda trabajar con lo que son las complicaciones que usualmente ocurren de cada procedimiento. Así que yo lo resumiría en 3 pasos. Asegurarte que es médico, asegurarte que esté credencializado y número 3, que sepas que ese médico sabe realizar esa técnica o procedimiento. Y esto lo sabemos fácilmente. ¿Cómo? Pues, literalmente por esta conversación que estamos teniendo aquí, podemos empoderar al paciente para que tenga esa educación. Y número 2, que el paciente cuando llegue a una sala médica o una clínica, que pueda preguntar sin ningún problema. Que pueda decirle, por ejemplo, ¿tienes el insert package del producto? ¿Me lo pueden mostrar? Ese producto está aprobado por la FDA. Este producto que tú me vas a inyectar, ¿se compró o se lo adquirió de una fuente que pues básicamente está aprobada para inyectarse? Y son este tipo de preguntas que el paciente debe tener. Usualmente, a mí me pasa mucho que el paciente se sienta y dice lo que tú quieras ahí, lo que tú pienses, lo que tú entiendas que yo necesito. Y yo siempre soy bien enfático. Mira, sí, yo puedo tener un juicio subjetivo porque la belleza al final del día es subjetiva, pero para mí es importante el hecho de que tú me hagas preguntas, el hecho de que tú te cuestiones qué me voy a hacer, qué me estás inyectando, por qué, en base a qué te estás dejando llevar por esto. Así que
nosotros como profesionales médicos y sobre todo en este campo de la medicina estética, tenemos que empoderar al paciente, que pregunte, que cuestione, que nos haga todas las preguntas del mundo que a veces sean complicadas y nos hagan estudiar mucho. Pero eso es lo principal. Cuando usted llegue, siéntase en la confianza de decir lo que tenga que decir, de hablar lo que tenga que hablar y de preguntar lo que tenga que preguntar. Sí, me da mucha gracia porque hay pacientes que me dicen precisamente eso y es otra cosa que yo trabajo bien concienzudamente y es que el paciente me dice, pues hágame lo que usted quiere. Yo, no. ¿Qué es lo que te molesta a ti? ¿Qué es lo que quieres mejorar? Porque son tus ojos los que te miran al espejo. Realmente lo que yo pueda ver, yo no quiero instilar un trauma en donde esa preocupación no existía en tu psiquis. Así que es importante esa responsabilidad también de no dirigir al paciente hacia lo que uno ve como un criterio de belleza, sino que es lo que atiende. Porque de esa manera, pues vamos a ver y llenar esas expectativas correctamente. Muy bien que lo traes, porque yo siempre me río con los pacientes y les digo que yo no soy un creador de inseguridades. Yo al contrario, lo que hago es reforzar seguridad en ti. Exacto. Y precisamente me dicen, ¿qué tú ves mal en mí? Yo, mira, yo no veo, si tú ves algo mal en ti, pues eso es algo que podemos trabajar. Pero yo decirte que veo algo mal en ti, honestamente, exacto, sería hasta una falta de respeto, literalmente. Claro que sí. Lo que nosotros hacemos aquí es empoderar, educar y obviamente resaltar la belleza natural al finalmente de ese paciente, de lo que sea que le moleste y no de las inseguridades que nosotros podamos crearle. Excelente, coincidimos en eso también y me parece bien. Porque el bienestar no es solo verse bien, es saber que estás en manos seguras y eso es sumamente importante. Gracias por acompañarnos en esta conversación. La estética no debe ser improvisada. Debe ser responsable, segura y respaldada por criterio médico. La regulación bien planteada y objetiva va a ser en beneficio de los pacientes. Es una herramienta para proteger al paciente y elevar los estándares de esta industria tan hermosa. Porque el bienestar no solo es verse bien, también es estar en manos seguras y en confianza con tu proveedor. Gracias por acompañarnos, doctor Mayor. Ha sido un honor. Gracias a usted, doctora, por la invitación y sobre todo por poner a disposición de todos los pacientes este canal para educarlos y para ayudarlos en tomar una buena decisión al final del día. Así que le agradezco mucho. La estética no debe ser improvisada. Debe ser responsable, segura y respaldada por criterio médico. La regulación bien planteada y objetiva no es un obstáculo. Es una herramienta para proteger al paciente, elevar los estándares de esta hermosa industria. Porque el bienestar no es solo verse bien, es saber que estás en manos seguras. Nos vemos en el próximo episodio del Diario del Bienestar.